Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Charlando con Jani López. En esta ocasión, de verdad, te agradezco mucho que estés aquí conmigo. Se encuentra y me acompaña el doctor Adrián Aguirre porque tendremos un tema sasazo, menopausia y climaterio. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Jani, contento de estar aquí contigo el día de hoy. Estoy muy honrado en que me hayas invitado a tu programa y espero que podamos hablar ampliamente de este tema que interesa cuando se toca. La verdad que sí, muchas de mis amigas, de mis conocidas, igual familia, están interesadas en saber la diferencia entre el climaterio y la menopausia, pero antes, Adrián, quiero agradecer de todo corazón a nuestro patrocinador de esta tarde, a la Dulcería La Surtidora. Muchísimas gracias, que créanme que les ofrece, mira, si de repente traes antojito de un dulce o vas a tener algún evento, les ofrece un gran surtido en dulces, en desechables, en materias primas, en bolsa, tanto individual como en rollo, además de que ofrece también dulces regionales, a granel, botanas, artículos para fiestas. ¿Qué dices tú? Que me falta bolsita para la basura, que voy a tener una botanita ahí con los amigos. Pues mira, Dulcería La Surtidora, la verdad que es la mejor opción. Ellos están ubicados en calle Cuerámaro, número 33, aquí en Santana, Pacueco, Guanajuato, con un horario de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y uno dijera, bueno, el domingo, ¿verdad? El domingo que se hace la fiesta, pues también tienen servicio. El domingo los atienden de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde, aparte de contar con servicio a domicilio en La Piedad y en Santana. Todos aquellos que tienen negocio, que venden taquitos, que necesitan todo el desechable, bueno, pues ellos pueden llevárselos especialmente hasta su local o hasta su hogar. Y los teléfonos para que los contacten es 352-52-647-43 y 352-144-2054. Ahora sí, Adrián, mira, si algún día traes un detallito, Dulcería La Surtidora, tu mejor opción para ir ahora sí que, ¿cuál es tu dulce favorito? Si tienes algún dulcecito favorito, alguna cosita que tengas así que digas, ay, mi gustito culposo. Antojos, sí, los chocolates y los dulces de tamarindo en general. Ay, qué rico. Yo soy muy chocolatera. Favoritos. Yo igual. Ay, siempre Dios. Necesito tener en mi consultorio unos chocolates para mí y para los pacientes. Ya saben, con el doctor Adrián Aguirre, muy consentidos. Y ahora sí, Adrián, entrando de lleno al tema, cuéntanos y platícanos la definición de menopausia y climaterio para todas aquellas que están en diferentes procesos y que probablemente aún no lo entienden. Claro que sí, Jani. Creo que es importante comenzar a hablar de estos temas empezando por las definiciones, como claro, siempre que tocamos un tema, primero hay que saber de qué estamos hablando y tener bien claros los conceptos, porque eso nos va a ampliar, nos va a abrir mucho el panorama para entender y sobre todo, Jani, algo bien importante que yo le digo a las mujeres y a la población en general, desmitificar o desestigmatizar el hablar de estos temas, porque incluso hoy en día, 2025, siglo XXI, todavía seguimos estigmatizando este tema, todavía seguimos ocultándolo. Por ejemplo, yo les digo, hagamos un ejercicio muy sencillo. Le digo muchas veces a los pacientes cuando tocamos este tema, les hago una pregunta, les digo, ¿tú sabes cuándo fue la fecha de la menopausia de tu mamá o de tu hermana? Y no sabemos. Realmente es un tema que se ignora, se oculta. Habrá algunas razones válidas, pero esto nos habla de que no tenemos realmente una idea ni de qué es. Claro. Y lo seguimos ocultando. Cuando hay veces que debemos tomarlo muy en cuenta porque impacta la calidad de vida de la paciente y de la gente que la rodeamos, la gente que rodeamos a la mujer. Por eso es bien importante definirlo. Pero sí, también les hago después otra pregunta y le digo, ok, no recuerdas eso, pero ¿recuerdas cuándo le cambió el humor a tu mamá? Y entonces ahí sí ya las personas son capaces de ubicar ya más o menos una edad, exacto, un periodo en la vida de su mamá o de alguna mujer con la que convivieron en esta época, con las que ya observaron algunos cambios, dijeron, es que sí, mi mamá empezó a cambiar su comportamiento a partir de tal edad.
Pues eso, a partir de ahí, y cambian su comportamiento y esto impacta en la vida de una mujer y, repito, de los que la rodean. Inclusive hay datos muy contundentes. Se dice que 1 de cada 3 mujeres han tenido afectaciones laborales cuando transitan por esta etapa de la vida. Es decir, abandonan su trabajo, las despiden, etcétera, etcétera. Muchas dificultades. E inclusive 6 de cada 10 mujeres van a presentar síntomas muy significativos que afectan su calidad de vida, y más adelante hablaremos de los síntomas. Claro. Pero bueno, definición. Primero tenemos que empezar a hablar de la definición de menopausia. Que menopausia hace referencia únicamente a una fecha. Una fecha muy significativa en la vida de una mujer. Una fecha que significa el fin de la etapa reproductiva de las mujeres. Así como tuvieron una fecha muy importante que fue la menarquia o menarca, que fue la primera regla y que con ella se marca el inicio de la vida reproductiva, hay otra fecha muy importante con la que se marca su fin, y esto es la menopausia. Entonces entendamos primero muy bien ese concepto. Menopausia hace referencia únicamente a esta fecha, al cese, y que es la última regla, y que para identificarla plenamente deben de pasar 12 meses en ausencia de otro periodo menstrual, porque también cuando va a suceder la menopausia, en el periodo de la perimenopausia, que es todo este periodo antes o previo a, cuando ya la mujer empieza a experimentar algunos síntomas y empieza a tener también alteraciones en su menstruación, ya sea en la frecuencia, en la cantidad de sangrado, etcétera, etcétera. Entonces, para poder definirlo, tenemos que tener bien claro que ya pasaron 12 meses después de la última fecha que la paciente logra traer a su memoria de cuando ocurrió un último sangrado. Entonces, podemos decir ya plenamente que esta paciente ya llegó su menopausia en esa fecha, y entonces viene el otro gran periodo que tenemos que definir, que es el climaterio, que son dos cosas muy distintas. Ya dije, menopausia, una fecha, fin de la etapa reproductiva de la mujer, y ahora hablar del climaterio. Cuando hablamos de climaterio, es una palabra de origen griego que viene de la palabra climatos, que significa escalera. Entonces se utilizó este término para hacer referencia a una transición. Entonces, cuando hablamos de climaterio, estamos hablando de todo este periodo de transición, desde que empiezan los primeros síntomas en una mujer, ¿sí? Desde antes de la menopausia y posmenopausia. Entonces, a todo este periodo premenopausia, es decir, antes de esa fecha de última regla, posmenopausia, cuando todavía después de esa última regla, la paciente sigue experimentando síntomas muy diversos, a todo ese periodo de tiempo le llamamos síndrome climatérico o climaterio, porque es esa etapa de transición. Acordémonos que en la etapa de vida de una mujer, ahorita nos vamos a centrar en hablar de las etapas de vida de la mujer, pues hay diferentes, desde que es recién nacida, lactante, infante, adolescente. Esa es la primera gran etapa de transición de una mujer. Pues aquí también hay otra gran etapa de transición. Un cierre muy importante. Exacto. Es el climaterio. Y entonces ese es el significado, la trascendencia que puede llegar a tener en la vida de las mujeres. Ahorita me preguntaban, Adrián, ¿a qué edad podemos comenzar a sentir los síntomas del climaterio? Fíjate que se tiene identificado que hay mujeres que empiezan a experimentar los primeros síntomas hasta 5 años antes, de 3 a 5 años antes en promedio de que llegue esa fecha de última regla, ¿sí? Desde ahí comienza la premenopausia, 3 a 5 años. ¿Cuáles son los primeros síntomas que una mujer comienza a identificar? Primero, alteraciones en su regla, ya lo dije, puede ser que se empiecen a alargar los periodos, es decir, en lugar de que
el periodo menstrual o la regla, el sangrado se presente mes con mes, se empieza a alargar. Ahora ya es cada 2 meses, cada 3 meses y vuelve. Y ahora también empieza en muchas ocasiones a disminuir la cantidad de sangrado, ¿sí? O los días de sangrado. Eso es uno de los principales síntomas. Y otro de los principales síntomas que la mujer comienza a sentir en la premenopausia son los síntomas vasomotores, es decir, los famosísimos bochornos. Saludos a todas. Así es, bochornos. Mira, yo ya tengo a varias saludos, tías, que están, mira. Con el abanico. Con el abanico, que ya se me vino el bochorno. Y nosotros de repente nos reímos entre mujeres. Pero qué difícil es cuando a lo mejor no te entienden tus hijos, tu marido, que te dicen, ay, estás loca, ya déjate de cosas, ¿tú crees que vas a sentir calor? No está haciendo calor. Sí, ve con el frío y tú con el calor. Y, o sea, también de repente, Adrián, la cuestión emocional es complicada. Siempre, siempre. Eso que acabas de mencionar es muy importante, el decir, los que te rodean no entienden lo que te está pasando. Creen que es por gusto, por decisión. Por berrinche, por ganas de traerme abanico a todas horas, porque ya me dio el calor. Y entre mujeres pasa, que dicen, mira, pues esta. Por inadaptada, es que no te adaptas, no es que no me adapte. Esa es la principal característica de un bochorno o sofoco, que también llamamos así, que esta sensación de calor intenso interno no está relacionada con el clima o los factores externos ambientales y ni con las horas del día tampoco. O sea, estos síntomas vasomotores, repito, bochornos o sofocos, los pueden sentir las mujeres en el frío. Podemos estar en pleno diciembre y cayendo una tormenta invernal y la mujer puede sentir este tipo de sensación de calor interno. Puede estar lloviendo, puede ser de noche, puede estar en su habitación con el aire acondicionado encendido y sentir esta sensación. Y es cuando la paciente empieza con estos síntomas, es demasiado incómoda esta sensación. Claro. Sí llega a ser muy desagradable y en muchas ocasiones son de los principales síntomas que llevan a la paciente a buscar una atención. Sí. Porque de verdad puede la paciente estar sin prendas encima, puede estar en un ambiente como aquí ventilado, fresco. En invierno, y aún así persisten estas sensaciones. Entonces eso afecta mucho la calidad de vida de una mujer. Claro, y yo creo que esto es bien importante que todas lo tengamos en cuenta, que vayamos con nuestro doctor, que a los primeros síntomas no le echemos en saco roto, porque entre la cuestión hormonal, emocional, los hijos, la familia, hay muchas mujeres que probablemente nunca tuvieron hijos y van a llegar a experimentar pues un climaterio, una menopausia. Eso no es garantía de nada y es mejor informarnos, acercarnos con los especialistas. Esta es la finalidad del programa del día de hoy, que lo entendamos, porque yo ya voy para allá, Adrián. Todas las mujeres todas vamos a llegar, que lleguen a esa etapa de la vida. Y ahorita vamos a hablar de las edades donde esto se presenta, pero quiero que me platiques un poquito de la vida reproductiva de la mujer. Ahorita decía yo, hay mujeres que deciden tener hijos, hay otras que no, pero la realidad es que comienza la vida reproductiva, comienzan los cambios y te toca vivirlos sí o sí. Así es. Aquí no es de que yo sí, yo no. Así es correcto. Así como les va a tocar a todas vivir el inicio de la vida reproductiva marcado por la primera regla y todos los cambios físicos y psicoemocionales que vienen acompañados de, pues también va a llegar un momento en la vida donde todo esto terminará. Sí. Aquí una cosa que mencionaste, Jani, que sí es bien importante tomar en cuenta, es que cada mujer tendrá una vida reproductiva distinta. Comportamientos distintos, algunas decidirán tener hijos, otras no, y claro que eso influirá en cómo vivirán su climaterio, ¿sí? Es bien importante entonces tomar cada uno de estos aspectos y, como siempre lo decimos los médicos, individualizar a cada paciente. No será lo mismo el síndrome climatérico de una paciente que tuvo 10 hijos, claro, a una que no, a una paciente núbil que nunca se embarazó,
No va a ser tampoco igual una menopausia temprana o precoz, que esto generalmente sucede antes de los 40 años de edad y que a lo mejor fue inducida. Hay un término que llaman menopausia quirúrgica, que quiere decir es aquella paciente que sometimos a una cirugía donde se le retiraron los ovarios, entonces la inducimos a una menopausia antes de tiempo. Sí. Por ejemplo, esto sucede mucho en mujeres que están en un embarazo, digamos ya un embarazo tardío, por arriba de los 35 años, entre 35 y 40 años, que están embarazadas, presentan una complicación durante el embarazo, digamos preeclampsia, desprendimiento de placenta, alguna complicación obstétrica, y tenemos que operarlas de urgencia, una cesárea de urgencia, y durante la cesárea ocurre una complicación, una hemorragia masiva, y les tenemos que quitar matriz y en ocasiones ovarios, sobre todo los ovarios, porque eso es lo que sucede en la menopausia. Con este fin de la etapa reproductiva de la mujer, lo que estamos viendo es que hay un cese en la función ovárica. ¿Y cuál es la función de los ovarios? Producir hormonas. Sí. Producir hormonas. ¿Cuáles? Principalmente estrógenos y después progesteronas para los ciclos menstruales y los periodos de gestación. Pero esa es la principal función de los ovarios, producción de hormonas y de óvulos. ¡Ay, Dios! Sí. Entonces, cuando los retiramos antes de tiempo, ya sometimos a esta paciente a una menopausia quirúrgica precoz. Sí, tempranísima. Y fíjate, Adrián, que yo creo que todas y todos hemos conocido a alguien que ha estado en este proceso y lo describe como algo muy difícil. Sí. Como una situación emocional complicada, pero aparte el cuerpo, pues te dice, no, algo no anda bien, o sea, me quitaste algo que me pertenecía, pero son situaciones donde, tú lo acabas de decir, se presentan hemorragias o ya cosas que probablemente la vida está en riesgo, pero cuando a lo mejor, Adrián, tú vas como chica, adolescente o recién casada o no sé, y de repente te dan la famosísima noticia que tienes quistes, que no te puedes embarazar, que a lo mejor tienes que tomar, hay diversos tratamientos, ahorita lo mencionabas, estrógenos. De repente, ¿qué hacer, Adrián? ¿Cómo canalizarlo? Porque es bien difícil y luego llega esta parte donde te haces una prueba y no te embarazas, te haces otra y estás en una cosa, en otra. Yo siempre he dicho que uno de mujer sufre mucho. Sí. Ay, sí. Sí, de verdad que sí. Ay, no, es bien complicado. Sí, son seres muy especiales, son seres maravillosos, pero sí, toda esta maravilla y esta luz que ustedes traen a nuestras vidas, pues viene acompañada también de un costo. Y lamentablemente la etapa reproductiva de una mujer trae muchas cosas consigo por debajo de la mesa. Que no te dicen, mija, que no te dicen. No, exactamente, que realmente no las explicamos y muchas veces, repito, es por ese tabú, ese estigma, y a veces muchas mujeres, las figuras de referencia que son las que les pueden hablar de estos temas, pues muchas veces están ausentes o no existen, como puede ser una mamá, una chica que no tiene mamá, pues muchas veces va a ser muy difícil que alguien les hable de estos temas y lamentablemente hoy en día vemos mucho este fenómeno. Pero sí, estas pacientes, por ejemplo, que las sometemos a una menopausia precoz o que por alguna otra razón, no nada más la quirúrgica, hay menopausias precoces inducidas, por ejemplo, por quimioterapia. Sí. Una mujer que tiene un cáncer de la mujer, por decirlo de alguna manera, o un quiste en el ovario que le tuvimos que retirar un ovario, etcétera, van a empezar a presentar dificultades con la producción de hormonas femeninas. Entonces, a todas estas pacientes, sí, lo ideal es que vayan acompañadas de un proceso psicológico para ir aceptando sus condiciones, ¿sí? Sus condiciones médicas, sus enfermedades, para entender qué es lo que está pasando, para irnos anticipando, no a manera de angustia, pero sí a manera de conocimiento, de prevenir, ¿no? De prevención, porque también muchas veces el ignorar cosas nos angustia, nos pone a sufrir. Entonces, ir preparando a la paciente para que entienda que pues no termina su vida. Y eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, que cuando llegan estas fases, no termina la vida de una mujer.
Sí. El que llegue la menopausia, el que entren en el climaterio, no significa el término de nada. Y eso es algo en la que las mujeres no están preparadas. Claro. ¿Afecta algo, Adrián, la cuestión sexual? Porque hay muchas mujeres que probablemente tienen pareja, ¿no? Y se viene esta situación del climaterio, de la menopausia, y lo primero es, pues ya no sirvo como mujer, es que ya se me complica, o habrá otras que a lo mejor encontraron el amor a una edad tardía, sí, y les da mucho miedo entregarse, y les da miedo a lo mejor emprender una familia, que hay algunas que alcanzan todavía a tener hijos. Claro. Y de hecho, hay casos documentados, es complejo, pero si se atiende a la paciente, se aborda de manera correcta con un biólogo de la reproducción capaz. Ha habido casos documentados de mujeres que ya habían entrado en menopausia y que después logran embarazarse. Después de un tratamiento de reemplazo hormonal, ¿De verdad? logran recuperar otra vez su función ovárica porque quedó algo de reserva ovárica, es decir, por ahí habían dos, tres ovulitos y nadando. los estimulamos, exacto, los libera el ovario y han logrado embarazarse. Es complejo y no todas las pacientes tienen acceso a este tipo de tratamientos, pero hay casos documentados. Sí es complejo abordarlo y sobre todo por lo que dices, la vida reproductiva, la vida sexual, la vida íntima de pareja es algo importantísimo, claro, para la mayor parte de la población. Sí, del mundo. Del mundo, sí. Habrá dos que tres que digan, no, para mí no, yo soy asexual, bueno. Pero la mayor parte de las personas, esto es un aspecto muy importante. Sí. Y lamentablemente cuando la mujer llega a esta etapa de la vida, al climaterio, que ya cruzó la menopausia, y sobre todo las que ya están en posmenopausia, que posmenopausia abarca hasta los 65 años en la mujer. Ay, ¿de verdad? Sí, hasta esa etapa. Ya después de los 65 años ya le llamamos senectud. Sí, pero la etapa posmenopausia abarca desde la menopausia, que en promedio en las mujeres latinas ocurre entre los 47 y 49 años de edad, más o menos. No, por eso ahí dirían por ahí, la gordita del perro llegó a los 45, exacto, llegó pegándole a los 50, a los 43. Exacto. Menopausia precoz antes de los 40. Ah, ok. Pero en promedio las mujeres mexicanas, latinas, se presenta su menopausia, es decir, el cese de su vida reproductiva, el cese de la función ovárica, la pérdida de las menstruaciones, entre los 47 y 49 años. Y de ahí viene la posmenopausia, que es hasta los 65 años. Aquellas mujeres que cruzan esta barrera entrarán en la etapa de senectud. Pero obviamente una mujer que está en promedio de estos grupos de edades, muchas aún tienen pareja, claro, aún tienen deseos de mantener una vida íntima con sus parejas, y lamentablemente esta etapa de la vida, el climaterio, la posmenopausia, sí puede afectar la calidad de las relaciones íntimas, sí, con la pareja. Sobre todo porque hay una manifestación muy característica en esta etapa de la vida, que es la resequedad de piel y mucosas, ¿sí? Piel y mucosas pierden sus características normales, hay una resequedad de estos, incluido la de la mucosa íntima vaginal. Claro. Entonces, esto sí va a afectar la calidad de vida, sobre todo de las relaciones íntimas. Entonces, estas se pueden llegar a convertir en dolorosas, sí, molestas, y entonces aquí comienzan problemas de pareja, inevitablemente. Y es algo que tendremos que abordar con la pareja. Con la pareja, para allá iba, o sea, de repente yo creo que te da miedo expresarle a tu pareja. Imagínate, una señora de 52, 55 años que a lo mejor no está muy empapada de esto, que empieza a tener estos detalles, ¿cómo le dices a tu marido? Que te molesta, que te duele, que no quieres. Y no quieres no porque no lo quieras, sí, sino porque realmente te resulta una actividad molesta, incómoda. Entonces sí son temas que a la mujer le generan mucho disconfort, mucho conflicto, exactamente, porque como bien lo dices, ¿cómo le digo?
Y no es que me dé asco, que no lo quiera, sí, que no quiere estar con él, sino que me molesta, me duele, y eso está muy relacionado con la atrofia vaginal. La atrofia vaginal quiere decir que, derivado de la falta de estrógeno, sobre todo, el epitelio de la mucosa vaginal disminuye su grosor y su lubricación. Y una relación íntima con estas condiciones sí resulta muy molesta a la mujer. Afortunadamente hay tratamientos. Afortunadamente y hay tratamientos. Enojo, hermosas, apunten. Exactamente, esa es la mejor noticia. Claro. Pero para llegar a un tratamiento tendremos que hablarlo con la pareja. Con la pareja. Sí, oye, amor, fíjate que estoy sintiendo esto otro. Me gustaría que me acompañases a recibir un tratamiento, vamos en conjunto. Pero aquí surgen muchos problemas. Porque luego la misma pareja, el mismo hombre es el primero en poner un alto. De no, ¿para qué vas con el ginecólogo? Con el ginecólogo solo se va cuando estás embarazada y punto. Y no. El ginecobstetra tiene un amplio campo de intervenciones y una de ellas es esta. Una de ellas es esta. Pero sí, yo he visto muchas pacientes cuando las interrogo, les digo, ¿por qué nunca antes había ido al doctor? Es que mi marido no me dejaba. Y es lamentable que hoy en día, a estas alturas de la historia de la humanidad, sigamos escuchando estos comentarios de que mi marido no me dejó ir con el ginecólogo. Pero si el marido no tiene vida sexual íntima en casa, pues entonces la va y la busca fuera de casa y empiezan muchos problemas de pareja. Y es cuando ya vemos que ya las parejas ya no son esposos, sino parecen roomies o compañeros de casa. ¿Cierto? Cada quien por su lado. Por su lado, en su cuarto, viviendo su vida. Y lo peor es que quien pierde es una de mujer, muchachonas. O sea, de verdad, el traer yo aquí, hay de comentarios, Adrián, temazo, qué información tan importante, enhorabuena. Gracias. De verdad, quise invitar al doctor Adrián porque es un especialista en el tema, aparte, nos lo explica perfectamente bien para poder entenderlo. Y creo que lo mejor de que hoy él esté aquí es que entendamos que tenemos derecho a sentirnos plenas a cualquier edad de nuestra vida. Claro, eso es lo más importante, porque yo me dedico mucho a la atención de estas mujeres desde el aspecto psicoemocional. Y me llegan gran cantidad de pacientes en esta etapa de la vida, son un grueso de la población que atendemos. Yo creo que yo atiendo 6 de cada 10 pacientes que atiendo son mujeres, y muchas de ellas en esta etapa de la vida, y que llegan con síntomas emocionales de gran impacto, ¿sí? Con síntomas depresivos severos, desmotivadas, y todo esto es complejo de abordar porque, como bien lo decíamos, se callan y no lo hablan con nadie. Entonces, pues sí, ya siento resequedad, sí, mi vida íntima con mi pareja acabó hace años, sí no me siento bien, sí me siento irritable, con humor alterado, etcétera, etcétera, pero no lo hablan con nadie. Y además, Jani, hay otra parte bien importante, ya lo dije, era una etapa de transición. También en la mujer en esa etapa, pues, sus hijos ya son adolescentes o inclusive mayores. Entonces ya tampoco su rol de madre está tan presente. Dicen, pues es que ya no tengo motivaciones en mi rol de mamá, porque pues, mis hijos ya están grandes, ya son independientes, ya no tengo tantas responsabilidades con ellos. Mi marido, menos. Ya hay un divorcio emocional con el marido desde hace 10 años. Entonces, realmente la mujer no logra identificar motivaciones en su día a día para sentirse útil y plena. Entonces, esto afecta mucho el autoestima de la mujer. Ay, sí, es muy cierto, es muy cierto. Hablando de la autoestima, Adrián, creo que hay mujeres que viven con una autoestima baja todo el tiempo. Hay otras que te emocionan y te motivan porque las ves señoras adultas, bonitas, bailando, cantando, disfrutando, hasta dándote tips de que mira, mija, usted hágale así, asá, para que el marido se quede. Vas acá y órale, camine y vaya y haga y deshaga, Sí, y de verdad es bien bonito, pero
Ya hablábamos acerca de los síntomas físicos y psicoemocionales del climaterio, Adrián, pero quiero ahondar un poquito más porque en la página obviamente me siguen muchísimas mujeres de todas las edades. Habrá algunas que ya experimentaron y me decían ahorita algunas cuando yo dije que si tenían alguna preguntita, decían pregúntale al doctor porque a mí me llegó mi menopausia tan pronto, tenía 35, 36 años. Esto, como bien lo decía, tiene que ver con muchísimos factores. Son muchos factores los que llegan a presentar estas alteraciones o estas menopausias precoces. Por ejemplo, si la paciente, ya lo decía, tuvo muchos hijos o ninguno, esos son factores que pueden alterar esto porque interviene mucho en la reserva ovárica de la paciente. ¿Qué otro? Si la paciente estuvo bajo tratamientos hormonales a lo largo de su vida y sobre todo tratamientos que no estaban indicados por un profesional, y hoy en día de verdad cada vez veo esto más frecuente con estas chicas adolescentes que comienzan vida sexual activa, no responsable y que abusan de los tratamientos hormonales anticonceptivos de emergencia. Y los utilizan como si fueran... No, como dulces. Vámonos, uno, otro. Exacto. Y cuando hacen esto, se están exponiendo a grandes cantidades de estrógenos, ¿sí? Que van a alterar el funcionamiento de sus periodos menstruales. ¿Qué otro? Un problema que atañe a una gran cantidad de mujeres hoy en día, el síndrome de ovario poliquístico. Ay, sí. Y sobre todo que cada vez eso está muy relacionado con problemas metabólicos, el ovario poliquístico. ¿Y qué es un problema metabólico? Pues los problemas que están relacionados con hormonas. Con hormonas. Hormonas de todo tipo, no nada más hay hormonas sexuales. Acuérdense que también hay hormonas que intervienen en los procesos de la alimentación, del aumento del peso, del metabolismo en general. Y hoy en día estamos teniendo cada vez mujeres más obesas, con más sobrepeso. Esto altera el funcionamiento del metabolismo en general y por ende el funcionamiento de las hormonas reproductivas. Entonces son de los principales factores que intervienen en que la menopausia se esté presentando antes de tiempo, antes de lo esperado. Y por otra parte, el climaterio y los síntomas psicoemocionales. El climaterio, ya lo decías, que podría presentarse desde 3 hasta 5 años antes de que comencemos con nuestra menopausia. La última regla. Pero, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? Yo tengo 35 años. Hasta ahorita no he experimentado nada dentro de lo que yo considere diferente. Pero platicaba con una prima y decía, es que yo estoy sintiendo cosas, y el otro día me metí a investigar en internet y decía que era que el climaterio, pero en realidad no sé qué es. Eso es el climaterio, son todos los síntomas y cambios asociados a la fecha última de menstruación. La menstruación. Sí, que es la menopausia. O sea, cuando hablamos de síndrome climaterio, es eso, todo ese conjunto de signos y síntomas. Signos es todos los cambios físicos que uno puede percibir en la mujer en este periodo de la vida, y síntomas es todo lo que esta mujer siente, ¿sí? Entonces, el conjunto de estos signos y síntomas que acompañan a esta fecha de última regla es a lo que llamamos síndrome climatérico. Ah, muy bien. Que de todos estos vienen los bochornos, sofocos, atrofias de la mucosa vaginal íntima, cambios de humor, irritabilidad, alteraciones del sueño, del apetito. Son muchísimos síntomas los que se engloban aquí. ¿Qué hacer, Adrián? Yo recuerdo, y les voy a compartir esto a todas ustedes, cuando yo decidí operarme para no tener más bebés. Chicas, les voy a destrozar el corazón porque el otro día subí una foto con una niña. Sí. Y les dije yo, oye, ¿qué opinan? ¿Me la aviento o qué no? Ya se me cerró la fábrica hace ya algunos años. Corte, cangrejito. Pero yo pensaba, o sea, llegó un tiempo, Adrián, que me costaba mucho entender que ya no iba a tener hijos. Como que este proceso emocional. Sí.
Y decía, no, ya no quiero pensar en eso, pero me entristeció muy feo. Es que el aspecto de la maternidad tiene un peso enorme y significativo para un gran número de mujeres. Y cuando ya eres consciente de que tomaste una decisión definitiva, porque ahí ya no hay vuelta atrás, estás viviendo un duelo. Sí. Porque te estás separando de ese rol, estás perdiendo la capacidad de involucrarte nuevamente en ese rol de ser madre nuevamente, sí, o de otro hijo. ¿Sí? Entonces, para la mujer aceptar esta realidad puede ser un proceso no sencillo, ¿sí? Que en muchos casos sí conviene llevar una psicoorientación para afrontar y aceptar esta realidad. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas mujeres toman este tipo de decisiones quizá no por gusto, sino por necesidad. Porque hoy en día vivimos las épocas de nuestros abuelos donde se animaban no, había a tener 11, aquí hubo 16, no. Y no importaba ni la economía. No, nada. Uno cuidaba al otro y otro cuidaba al otro, y a los que no los cuidaba nadie decía, mira, es que los cuidaba Dios. Exacto, sí. Esa era la realidad de nuestro entorno. Nos cuidaba Dios. Nosotros nos íbamos a jugar, a hacer y a deshacer y nadie nos buscaba. Dios nos cuidaba. Épocas muy distintas, sí, donde realmente no se dimensionaba el impacto de tener X cantidad de hijos, muchos, y en ausencia de métodos de planificación, sí, etcétera, etcétera, no había una buena orientación en planificación familiar. Pues las familias se reproducían y la clásica frase que todos conocemos, los hijos que Dios me mande. Hoy en día ya no es así. Hoy en día muchas parejas tienen más conciencia, tienen una mejor orientación en planificación familiar y ya deciden en base a muchos factores cuántos hijos van a tener. Entonces ya presentamos familias un poco más planeadas. Más planeaditas. Entonces, repito, no es tanto que la mujer así lo desee, sino que toma esta decisión motivada por otros factores. Principalmente económicos. Pues sí, económico. Y mi pregunta, con este contexto que te di, era que, o sea, de repente también cuando llega un climaterio, es como la cuestión emocional, como estarte preparando, o sea, cómo hacerle para ir entendiendo que va a llegar un momento en el que te vas a tener que despedir pues de lo que te dio tus hijos, de tu vida reproductiva, pero entender que no es un fin. Claro, eso es bien importante y es donde llevamos a las pacientes a la aceptación. Sí. ¿Sí? A la aceptación de los procesos de la vida. Yo le digo a las pacientes, dichosa tú que llegaste a esa etapa de la vida. Ay, claro. Muchas mujeres no llegan, lamentablemente. Hoy en día sabemos que hay muchas mujeres que su vida termina antes de estas etapas, y por eso a las que lo logran, afortunadamente son la mayoría, les digo, dichosa tú que llegaste a esta etapa. Sí. Y dichosa tú que a partir de este momento vamos a tener una oportunidad de oro para acompañarte en esta etapa, claro, y para que te involucres en grupos de apoyo con personas de tu círculo más cercano y podamos crear una red de apoyo íntima para entenderte y para ayudarte en lo que vayas necesitando. Bien lo decíamos, hay que aceptarlo. Aceptar las diferentes etapas de la nuestra vida. Y vivirlas con dignidad. Ay, sí, con dignidad, Adrián. Sí. Bien importante. No se termina nada. Lo único que ya no vas a poder tener hijos, sí, pero siendo realistas, pues, ya sabemos esa realidad. Nada más que de repente enfocamos y nos aferramos hacia realidades que no son ciertas. Sí. Es como en los duelos. Yo les digo, cuando a veces no aceptamos la pérdida o la partida de algo, es porque nunca lo dimensionamos que podía ser posible. Pasar. Así y eso duele. Eso es donde muchas veces nos enfrascamos ahí en esas etapas. Por ejemplo, los duelos de los hijos, que son de los más complejos.
Es que nunca dimensionaste que tu hijo también podía partir antes que tú. Y aquí igual, es que nunca dimensionaste que iba a llegar un momento en el que ya tu vida reproductiva iba a terminar. Y es lo único que sucede en la menopausia. ¿Qué es lo que impacta? Y es donde sí ya tenemos que intervenir bien y de manera integral y profesional. Es porque muchos de los síntomas que llegan a experimentar las mujeres, ya lo dije, bochornos, cambios de humor, irritabilidad, insomnio, aumento de peso. Muchos de estos síntomas, la dispareunia, que son las relaciones sexuales dolorosas y molestas, todos estos síntomas, ¿qué hacen? Pues afectan la calidad de vida de la mujer. Sí. Pero, noticia buena noticia en todo esto es que todos esos síntomas se pueden tratar. Claro. El problema es que no los tratamos. La mujer no se lo guarda, se lo calla, dicen es normal, eres menopáusica. Utilizamos estos términos despectivos. Claro. Es la menopausia, es porque está menopáusica. Sí. Déjala así. Es normal. No. No. Si ya está siendo clínicamente significativo, cuando hablo de que un padecimiento es clínicamente significativo es porque afecta tu calidad de vida, te genera disconfort, desagrado y quieres o deseas intervenir en ello. Claro. Por ejemplo, si de por sí en esta etapa de la vida, en el climaterio, en la posmenopausia, la mujer ya se va a sentir con estado de ánimo bajo, deprimido, más irritabilidad, y a eso le agrego que no duermo, todos estos síntomas van a empeorar. Sí. Exactamente. Pero mejor los tratamos, abordamos el padecimiento y la calidad de vida de la paciente va a mejorar muchísimo. Así es. Eso es lo maravilloso de este tema. Ay, ven, muchachonas. Y otra cosa que les va pero a alegrar el día es que se vayan a la dulcería La Surtidora por un chocolatito, mi queridísimo Adrián, porque les quiero recordar que Dulcería La Surtidora tiene gran y extenso surtido para todas ustedes, hermosuras, en lo que se les ocurra, dulces, botanas, dulces típicos a granel. Pueden encontrar bolsas de plástico, bolsas en rollo para la basura. Yo a mí sí me gusta mucho ir, Adrián, porque te pueden vender desde 20 pesos, medio kilo, un cuartito. O sea, bien accesible, la verdad. Aparte cuentan con servicio a domicilio en La Piedad y Santana para todos aquellos negocios o personas que, como yo, ya ven que a veces vendía mis verduritas y todo este tipo de cosas, que de repente no tienen tiempo, pues ellos pueden llevarles hasta su negocio, hasta su hogar, todo el material, toda la materia prima, el desechable, todo lo que ustedes necesiten. Aparte les manejan precios de mayoreo y menudeo y los pueden encontrar en calle Cuerámaro número 33 aquí en Santana Pacueco, Guanajuato, con un horario de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el domingo, para que no se les escape absolutamente nada, de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde. Les voy a pasar los números, si quieren cotizar, si tienen alguna duda, si quieren preguntar. De verdad, las propietarias son un amor y créanme que los van a atender de la mejor manera. Pueden marcarles al 352-52-647-43 o al celular mandar por ahí un WhatsApp 352-144-2054. Toda la información se las dejé ahí en la información del en vivo para que vayan y conozcan Dulcería La Surtidora aquí en Santana Pacueco, Guanajuato, calle Cuerámaro, número 33. Excelente. Perfecto. Ya vamos a estar ahí. De verdad, yo ahí voy y compro lo que se me olvida a veces que voy al rancho, Adrián. Pues tú sabes que a veces en un rancho no hay tantas tiendas como aquí. Más complicado. Más complicado, entonces yo me voy, llego, me llevo qué bolsa para la basura, qué bolsita para los lonches, que el celofán, que lo que necesitemos. Todo hay. Todo encuentran, dulces, ni se diga, botanas, y te voy a llevar unos chocolatitos. ¿Tienes algún favorito? O sea, ¿eres chocolatero de este que va rellenito o así solo? De todo. Ay, sí. Ahora sí que de todo tipo. Fíjense, para allá te iba a preguntar antes de entrar con los tratamientos, ¿se vienen antojos, Adrián? Sí. O sea, porque con los antojos, cuando cumplimos un antojo, ¿qué pasa?
pues recibimos una pequeña dosis de dopamina y eso nos hace sentir bien. Mejor. Y si hay algo que me está haciendo sentir no tan bien, como estos síntomas de lo que estamos hablando, pues si me doy un gustito, recibo una pequeña dosis que me eleva un poquito. Fíjate. Entonces por eso empezamos a buscar ese placer en este tipo de detalles. Venga, y hablando, Adrián, ahorita decías, ya hemos platicado, de verdad, chicas, gracias por compartir, por comentar, compártanlo, de verdad. Gracias. Mira, dice por acá, Pati Ramírez, yo a quien usa con las ginecólogas que he ido me dicen que es normal y no me recetan nada para mis síntomas de premenopausia. Cambie de médico, venga para acá. Vente a México, hermosa. Sí, muchos pacientes, muchos paisanos sabemos que de repente llegan a realizar este tipo de comentarios. A mí me lo realizan con mucha frecuencia de doctores que allá con mi seguro, en el sistema de salud, muchas veces no me ofrecen un tratamiento adecuado. ¿Y qué hacen muchos de ellos? Pues vienen y se atienden aquí con nosotros México. Y aquí estaremos para servirles, que ahorita igual les voy a dejar todos los datos completitos del doctor Adrián, su consultorio, su teléfono. De verdad, ustedes están viendo, tiene mucho conocimiento sobre el tema y créanme que las puede ayudar muchísimo desde un WhatsApp, una preguntita, una duda. Yo creo que ya te incita a animarte a dar otro pasito, porque aparte, Adrián, pues hay tratamientos de reemplazo hormonal. Ahorita decía por aquí mi queridísima Pati Ramírez, a la que le mando un saludo, que ella no le dan nada. Ahí, con la paciente que llega a consulta, que no manifiesta síntomas que pueden estar relacionados con esta etapa de la vida, tendremos que hacer un abordaje completo. Primero, un interrogatorio bien completo. Saber edad, antecedentes ginecobstétricos de la paciente, si fuma, si toma, todo, un interrogatorio bien completo para saber a quién tengo enfrente. Después, inclusive, es necesario solicitar estudios de laboratorio, un perfil hormonal femenino, para ver en qué niveles, esto nos orienta mucho, ver en qué niveles están sus estrógenos, su progesterona, y si los encontramos, por ejemplo, disminuidos antes de tiempo, entonces sí, ya es necesario, su función ovárica está disminuyendo. Entonces sí está entrando ya en premenopausia y hay que abordar el caso para que la paciente deje de sufrir. Pero esto que mencionan es lamentable porque muchas veces decimos, cuando la paciente va y solicita atención y dice, es normal. Pues yo les digo, ¿qué es lo normal? Es que no hay normalidad. No hay normalidad. O sea, tenemos que ver a qué se refiere muchas veces cuando dicen es normal. Que es una paciente que está entrando en esta etapa de la vida. Pero si esto ya está afectando su calidad de vida, entonces ya hay que atenderlo. Sí, hay que atenderlo. Hay que atenderlo porque si la paciente no duerme, si sus relaciones sexuales son dolorosas. Sí, hay otra complicación, Jani, bien importante y que no hemos hablado de ella. Por ejemplo, es la disminución de la densidad ósea que nos lleva a osteoporosis. Y esto sucede en la mujer que ya brincó la menopausia, que ya está en posmenopausia. Entonces, esto es una de las complicaciones más significativas para las mujeres, porque esto puede derivar en fracturas, ¿sí? Por eso las mujeres adultos mayores se fracturan con mucha facilidad, porque su hueso es muy poroso, la densidad de su hueso está muy disminuida, y esto es un proceso que inicia desde la menopausia, ¿sí? Con la disminución de los estrógenos viene una pérdida mineral ósea y estos huesos se vuelven porosos y más propensos a fracturas. Claro. Por eso digo, no es normal. Sí, o sea, hay que abordar de manera integral a estas pacientes para evitar estas complicaciones. Mira, por aquí nos dice Pati Ramírez, el sistema de salud aquí en muchos de los estados de Estados Unidos son muy malos y qué más quisiera ir y atenderme con todos estos síntomas. He visitado 3 diferentes ginecólogos y nada, no tomo, no fumo. Dice, y la verdad es muy frustrante cuando te dicen que es normal. Aquí yo también le diría a Pati Ramírez, quizá hay necesidad de visitar al 4º ginecólogo y también abordarlo
desde el punto de vista psicológico, sí, es muy importante, emocional, psicoemocional, para entender mi proceso que estoy viviendo, trabajar en la frustración que me pueda generar el que no esté recibiendo una atención adecuada a mi padecimiento. Pero sí hay que seguir con el dedo en el renglón. Si no te atendieron 3, ve con el 4. Con el 4. Si no, con el 5. Por acá dice Verónica Vázquez, oye, Jani, pregúntale si los hombres tienen andropausia. Dice, si los hombres igual tienen cambios, porque mi esposo tiene 50 años y sus cambios me imagino que de humor, pone ella, de impresión, están muy raros. Sí. Así como en la mujer llega la menopausia, que significa el cese de la vida reproductiva, la última menstruación que la mujer es capaz de recordar. A este proceso, al cese de la... Es que en el hombre no hay como tal pues, un fenómeno que marque, como la menstruación en la mujer. El hombre no, en él no hay, pero sí ocurre un descenso significativo en la producción de hormonas masculinas como la testosterona. Entonces el hombre es difícil que identifique, ya dejé de llevar a cabo esta actividad, este fenómeno, ya pasó. No. Pero si hay un descenso en las hormonas masculinas como la testosterona, y con ello van a venir cambios asociados a esto. Muchos de ellos síntomas psicoemocionales, sí. El hombre quizá no llora con facilidad, pero el hombre se va a mostrar irritable, aislado, va a empezar a consumir sustancias, va a aumentar el consumo de alcohol, de tabaco, va a aumentar de peso, y en él se va a manifestar un poquito diferente. O disfunción eréctil también se llega a presentar. De las manifestaciones. Entonces, si la mujer está con su atrofia vaginal y el hombre está con disfunción eréctil, y se acabó la vida. No, se acabó la vida. Sí, y esto va a afectar mucho la dinámica de la pareja. Por eso es lo que decíamos, estos temas hay que hablarlos en pareja, si es que tenemos pareja, para entender que ambos nos va a afectar. Sí, otra cosa que hay que tomar en cuenta, la mujer, su menopausia llega antes que el hombre, la andropausia. ¿Sí? Eso siempre, igual como la mujer comienza a desarrollarse a más temprana edad, en los primeros años de la adolescencia, y el hombre después, aquí también pasa lo mismo. La menopausia se presenta primero en la mujer y en los hombres generalmente ya por arriba de los 50, ya casi los 60. Cuando ellos comienzan a tener estos cambios. A tener estos cambios, sobre todo, repito, disminución de la producción y síntesis de testosterona, que los lleva a estos cambios de humor, a disfunción eréctil. También hay cambios en la piel evidentes, afectaciones, alopecia, la pérdida de cabello, muchos cambios asociados a eso. Por acá nos pregunta Yolanda Chávez, Adrián, ¿y es normal que una mujer no sienta ningún síntoma? Sí, 10% de las mujeres que ya llegaron a su menopausia, es decir, que ya presentaron su última regla, no van a ser capaces de identificar o referir ningún síntoma. 10%. ¿Ven, muchachas? Sí, les digo, 60% van a sentir muchos síntomas. Que además de los bochornos, muchos. Por lo menos 3 en promedio. Bochorno, resequedad vaginal, insomnio, etc. De ese 60 van a haber otros 30, que van a sentir por lo menos un síntoma, y que a lo mejor no va a ser clínicamente significativo. Es decir, que la paciente podrá vivir con él. Y no le genera mayor problema. Y hay un 10% restante que serán mujeres que no son capaces de identificar ningún síntoma desagradable. Simplemente va a llegar un día en que ya no me bajó. Exacto. Y sí recuerdo que a los 50 años dejé de reglar, pero realmente no logro recordar si sentí un bochorno, si sentí algo. Sentí un cambio de humor, yo sigo durmiendo bien. Es posible. Mira, me dice Beltrán, dice, yo lo siento todos. Saludos. Entonces eres parte de ese 60%. De ese 60%.
Dice Pati Ramírez, me han dicho que vaya con un endocrinólogo, me lo recomienda el doctor. Sí, los médicos endocrinólogos son los especialistas en el sistema endocrinológico. Y el sistema endocrinológico es todo aquel sistema compuesto de glándulas que producen hormonas. Y cuando hablamos de hormonas, Jani, no nada más nos referimos a hormonas sexuales. Hay muchísimos tipos. Hay neuroendocrinas, que son las hormonas que produce el cerebro. La tiroides es otra glándula muy importante que produce hormonas metabólicas. El páncreas produce la insulina, por ejemplo, que es una hormona importantísima. Las glándulas suprarrenales, que producen otro tipo de hormonas que también intervienen en el metabolismo. O sea, todas esas glándulas y todas esas hormonas que producen son parte del sistema endocrino. Los ovarios, que también producen estrógenos y progesterona. Entonces, todo eso lo atiende un médico endocrinólogo. Pero también el ginecobstetra lo puede atender perfectamente. E inclusive hay médicos ginecobstetras que tienen alta especialidad en climaterio. Ay, miren, sí. El chiste es informarnos, chicas. Por acá Verónica Vázquez dice, muchas gracias al doctor por contestar una pregunta. Saludos desde Pachuca. Saludos hasta el estado de Hidalgo. Ceci Beltrán dice, para la resequedad, ¿qué recomienda, doctor? Los tratamientos más prometedores y novedosos en la actualidad es la hormonoterapia local. Es decir, hay estrógenos que se aplican localmente. Sí, en el área. En el área donde se requiere y ahí se van a absorber, ahí van a generar su acción, se absorben una mínima cantidad, por eso no tienen tantos efectos secundarios sistémicos en todo el cuerpo y son maravillosos. Mira, me dice, sí, te mando unos, mija. Sí. Si allá, si allá en Estados Unidos no los encuentras. Sí, hay médicos, ginecólogos que atienden por vía telemática y te pueden indicar este tipo de terapias. Son estrógenos locales y se aplican en forma de geles, ¿sí? O hay otros óvulos. La mayoría, la vía más efectiva son geles que se aplican con regularidad. Hay algunos durante ciertos ciclos, periodos. Se absorben y son una maravilla. Disminuyen pues ahí están todos estos síntomas locales de irritación, molestia, resequedad. Dolor. Eso es lo más novedoso que hay el día de hoy para atender el síndrome, se llama síndrome génito urinario. A la resequedad, a la incontinencia. Hay muchas pacientes que, además de que tuvieron muchos hijos, que hay incontinencia post-obstétrica, es decir, después de que tuve hijos, terminé con problemas para contener la orina y por ahí se me llega a escapar cierta cantidad. Sí, a todo ese conjunto de síntomas de incontinencia más resequedad lo conocemos como síndrome genitourinario. Y hay tratamientos. Hay tratamientos. Y ya casi para concluir. Es correcto. Pues dentro de los mismos tratamientos, tratamientos adyuvantes. Por ejemplo, hablábamos de la terapia de reemplazo hormonal, que es el administrar los estrógenos que la paciente ya no produce en sus ovarios a través de pastillas, tabletas, en algunos casos en pacientes jóvenes, inyectados, intramusculares. Y entonces ese es el primer tratamiento para las pacientes que manifiestan una gran cantidad de síntomas, ¿sí? Que ya identificamos, que les hicimos un perfil hormonal femenino y que sí evidentemente corroboramos que pues ya su reserva ovárica es muy baja, ya no están produciendo muchos estrógenos, les damos la terapia de reemplazo hormonal y les va de maravilla. Yo ahí les digo, mujeres que nos están viendo, escuchando, no hagan caso de lo que diga la comadre, la vecina. Amiga, no, vayan al doctor. Exacto, porque también es un gran problema. Sí. Es que me dijeron que las hormonas, satanizamos a las hormonas. Las hormonas no son malas, las hormonas son parte de nosotros. Nuestro cuerpo. Entonces, si el médico te indica una terapia de reemplazo hormonal, acéptala y te va a ir muy bien. Ya hablábamos de los estrógenos locales, eso es una maravilla.
Eso para atender la deficiencia de hormonas que ya nos están afectando en ciertos aspectos. Pero hay otros aspectos que se pueden atender, otros síntomas, otras manifestaciones, y no necesariamente con hormonas. Sí. Por ejemplo, las hormonas, la terapia de reemplazo hormonal nos sirve de maravilla para los síntomas vasomotores que decíamos bochornos o sofocos. Es casi lo único que los quita. Sí. Entonces, si la paciente es lo que la hace sufrir, terapia de reemplazo hormonal, no hay otra opción. Pero hay otros síntomas, por ejemplo, el insomnio. Si mi paciente lo que más le molesta o lo que más le perjudica para su calidad de vida es no dormir, pues hay muchos tratamientos que servirán para dormir y no necesariamente benzodiazepinas, que es a lo que luego la mayoría de personas corren y mira, esta pastilla es buenísima. No, es error, por eso siempre hay que ir bien orientados. ¿Qué otro tratamiento adyuvante sirve de maravilla? La psicoterapia. Sí, porque si vamos con un profesional de la salud mental a que nos acompañe, nos guíe, nos oriente durante este proceso de aceptación de esta etapa de mi vida, donde sigo siendo útil, donde sigo siendo una mujer que vale, donde soy una mujer completa, plena, etcétera, me va a ir de maravilla. Me va a ir de maravilla. Porque eso es lamentablemente es una de las principales síntomas que a mí me refieren en la consulta. Doctor, es que ya no sirvo para nada, ya mi vida llegó a su fin, o sea, tienen una visión muy pesimista ahora que entran a esta etapa de la vida. Entonces van a sufrir. Sí. Entonces es uno de los terapias o tratamientos ayudantes básicos, yo diría. Sí, para poder sobresalir. Adrián, un placer de verdad haberte tenido hoy en el programa. A ustedes muchísimas gracias, gracias. Compartan la transmisión. Recuerden que cada jueves en punto de las 5 tengo una charla diferente. Te agradezco mucho, Adrián, porque era un tema que desde cuando quería traer aquí a la mesa. Excelente. Porque hay muchas mujeres que como yo tienen muchas dudas, que probablemente están pasando el proceso, que no saben qué hacer. Por acá decía Ceci que el doctor a ella le recomendó óvulos, que hiciera ejercicio, que ayudaba muchísimo, y que ella sí no duerme, dice. Habría que darle un tratamiento para el insomnio. Mira, Ceci, apunten el número, de verdad. El doctor les puede igual dar consulta vía telefónica, hay muchas maneras. Y hablando de esto, Adrián, ¿dónde te pueden encontrar? Déjales tu número telefónico para todas aquellas que nos están viendo. Claro que sí, somos vecinos en la calle 4 Milpas, número 109, aquí en Santana. Y el número de teléfono donde me pueden contactar para una cita es 352-523-6391. Eso parte del ejercicio es fundamental. Sí. El músculo, el fortalecer el músculo protege el hueso y hablábamos de la osteoporosis. Que es algo trascendente. Bueno, pues antes de despedirme, yo quiero reiterar el agradecimiento a la Dulcería La Surtidora, invitarles a que vayan, a que la conozcan. Está ubicada en calle Cuerámaro número 33 aquí en Santana Pacueco, Guanajuato. Gran surtido en dulces, ya sea granel, dulces típicos, pueden encontrar botanas, pueden encontrar todo para sus fiestas desechables, bolsas, lo que se les ocurra, lo que piensen, lo pueden encontrar en la Dulcería La Surtidora. Aparte, les ofrecen servicio a domicilio, manejan mayoreo y menudeo y pueden encontrarlos en sus horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde. Servicio a domicilio, les cotizan sin compromiso, les dan toda la información, siendo aquí en La Piedad y Santana, y los teléfonos son 352-52, 647-43 y 352-144-2054 para que por ahí manden su WhatsApp. Así que Dulcería La Surtidora presente en Charlando con Jani López. Muchísimas gracias. Adrián, un placer. Espero de nueva cuenta vengas a platicar de más cosas porque hay muchos temas en esto de ser mujer. Yo les decía, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y la verdad también trae muchas satisfacciones. Maravilloso. Pero hay que estar informadas, hay que ir con los especialistas y no hay que quedarnos con duda de nada para poder tener una vida plena, satisfactoria, sentirnos hermosas, útiles y brillar en donde quiera que nos pongamos a pararnos y a decir lo que
sienta nuestro corazón. Adrián, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jani, por la invitación. Para mí fue un placer estar con tu público maravilloso. Veo que hay muchas interacciones. Ojalá haya sido de utilidad para todas. La verdad que sí. Yo me despido, que tengan una excelente tarde de jueves. Gracias por acompañarnos en Charlando con Jani López, el doctor Adrián Aguirre. Gracias. Por ahí de igual manera les voy a dejar toda la información del doctor para que manden mensajito, para que consulten cualquier duda. De verdad, créanme que las va a sacar del apuro. Que tengan excelente tarde. Nos vemos la próxima semana en Charlando con Jani López.